Perspectivas futuras del sector eléctrico al 2030. Es el tema que a continuación abordará el ingeniero Andrés Mansueta, quien es ingeniero mecánico electricista, mención eléctrica, maestría en ingeniería eléctrica de potencia, consultor en temas de energía, gerente de operaciones del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la República Dominicana, experiencia por más de 20 años en el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista de la República Dominicana. Trabajó 8 años en el área de programación de la operación y por 3 años en el área de operación en tiempo real. Encargado del área de estudios y planificación de la operación por más de 4 años. Gerente de operaciones del OC. Aportes a República Dominicana en materia de planificación, inversiones y operación del Sistema Eléctrico Nacional. Recibimos al ingeniero Andrés Mansueta. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Ahora vamos a ver algunas estadísticas relacionadas con el sector eléctrico nacional, interconectado. Y para poder ver hacia el futuro, lo primero es ver la situación actual. Aquí he colocado algunas estadísticas del sector. La capacidad instalada por tecnología al finales del año 2019 es de 4.877 megavatios, dispuesto de la siguiente manera: 1.125 megavatios de turbinas a vapor, las cuales utilizan carbón mineral como combustible, 1.163 megavatios de ciclos combinados, los cuales utilizan gas natural, 1.282 megavatios de motores a combustión interna, los cuales utilizan o gas natural o petróleo, y todo lo demás fuentes de energía renovables, tanto convencional como no convencional. Aunque tenemos 4.877 megavatios instalados, de estos de manera efectiva son 3.200 megavatios. Bien, con lo cual podemos abastecer la energía del país, la cual para el año 2019 tuvimos una demanda máxima de 2.765 megavatios en demanda máxima. En el gráfico de la derecha tenemos la generación en energía por tecnologías. En el 2019 tuvimos 18.2 terawatt hora de consumo energético, de los cuales el 40% fue producido en base a motores de combustión interna y un 30% de ciclo combinado, gran parte de ello utilizando gas natural. Tan solo un 5% de la generación se basa en energías renovables no convencionales. Bien, con relación a los recursos eólicos y solares por explotar, de acuerdo al estudio realizado por el Banco Mundial en el año 2012, evaluando la interconexión de la República Dominicana con Puerto Rico, la República Dominicana cuenta con los recursos energéticos adicionales siguientes: 10.000 megavatios de potencia eólica, 2.899 megavatios de potencia fotovoltaica, 605.2 megavatios de hidroelectricidad. Si observan aquí, considerando la demanda del año 2019 de 18.2 terawatt hora, si no vemos otras variantes, con generación eólica sería posible abastecer toda la energía del país prácticamente. O sea, con energías renovables, si no tuviéramos otras variantes, como por ejemplo la disponibilidad de los recursos de energías renovables, con la energía fotovoltaica y la energía eólica, pudiéramos abastecer en su totalidad la energía del país, cosa que no es así, porque estas energías no se encuentran siempre disponibles. Aquí, al lado derecho, he colocado una estadística de la capacidad instalada de las energías renovables no convencionales en el CENI hasta 2019-2020, prácticamente lo mismo. Se observa que tenemos más de 400 megavatios de generación, de los cuales tenemos 163 megavatios solares y 383 megavatios en generación eólica. Eso es lo que tenemos instalado. Observen la gran cantidad de potencial
que tenemos en energías renovables no convencionales. Bien, con relación a la ubicación del potencial de viento y del sol, podemos observar que en la zona noroeste y en la zona suroeste tenemos los mayores recursos por explotar. Entonces, para poder traer toda esa energía desde los centros de producción a la zona donde se consume, que son en las capitales, se requieren realizar importantes inversiones en infraestructura de la red de transmisión. ¿Por qué la explosión en proyectos de energías renovables no convencionales en los últimos años? ¿A qué se debe? Bien, aquí he incluido una tabla con los costos de inversión por tecnología según la EIA, es una agencia norteamericana. Según el reporte que ellos realizaron a enero del 2020, estos son los costos típicos por tecnología de las diferentes centrales de generación. Podemos observar, por ejemplo, que en el caso de la generación basada en viento y en generación solar fotovoltaica, se ha producido con relación a los costos del año 2010, en el caso de la generación eólica, una reducción del 50% del costo que teníamos en el año 2010, y en el caso de la generación basada en paneles fotovoltaicos, los costos han caído a un 25% del costo del 2010. En el 2010 los costos rondaban por los $5,000, $6,000 el kilowatt instalado. Actualmente se encuentra en 1,331 según esta fuente. Entonces ahí se ve lo atractivo que resulta ahora invertir en este tipo de tecnología. Bien, los costos de desarrollo estimados por tecnología al año 2020 con los precios de los combustibles en la República Dominicana son los siguientes. La hidráulica produciría energía a 7.4 centavos de dólar por kilowatt, la eólica 7.8 centavos de dólar por kilowatt hora, la solar 8.2 centavos de dólar, ciclo combinado utilizando gas natural 6.6 y la planta térmica a vapor utilizando carbón 7.7. Este costo de desarrollo es similar al famoso precio monómico de la energía. Esto incluye, además de los costos de producción, también la recuperación de la inversión con una tasa. En este caso, la tasa que se utilizó fue una tasa de descuento de un 10%. Bien, ahora vamos a ver las informaciones que requerimos para hacer las proyecciones futuras desde el 2020 hasta el 2030. Aquí he incluido un gráfico de la predicción de los retiros de energía en terawatt hora del sistema. Observen, aquí tengo los datos históricos de la generación de los últimos prácticamente 20 años. A partir del año 2018 se produce un crecimiento importante en la demanda, digamos, una brecha relacionada de más de 3 terawatt hora de energía entre el 2018 y el 2019, lo cual se ha mantenido en el año 2020. Luego de este año 2020, se estima una tasa de crecimiento de aproximadamente un 3% de la demanda para alcanzar al año 2030 una demanda de energía de 24.9 terawatt hora. Ese sería el valor de la energía que estamos estimando para poder ver cuál sería el escenario futuro de generación al 2030. Con relación a la demanda máxima, media y mínima, al 2020 se espera una demanda máxima aproximada de 2.900 megavatios y para el 2030 el sistema estaría creciendo algunos 3.744 megavatios en demanda máxima. Fíjense que aquí tenemos un crecimiento de aproximadamente 800 megavatios a los próximos 10 años en la demanda máxima.
Bien, para poder ver hacia el futuro, tenemos que conocer también cuáles serían los potenciales nuevos proyectos contemplados. Para poder hacer esta estimación, nos auxiliamos de los proyectos contemplados por la Comisión Nacional de Energía el año pasado hasta el 2030. Aquí vemos, por ejemplo, que preconcesionados se encontraban en esa fecha 1.350 megavatios. 1.350 megavatios. En los parques eólicos preconcesionados se encuentran 200 megavatios según la CNE, de hidro 132 megavatios, 1.500 megavatios de nuevos ciclos combinados utilizando gas natural, para un total de 3.182 megavatios. Por nuestra parte, y en base a la experiencia, contemplaremos los 1.350 megavatios de generación solar, lo que equivale a una generación térmica de 270 megavatios permanente, 600 megavatios de parque eólico para una potencia efectiva de 240 megavatios. Y en el caso de las hidráulicas contemplaremos 45 megavatios, o sea, una eficiente expansión del parque hidráulico equivalente a 18 megavatios. Ciclo combinado hemos considerado 400 megavatios nuevos para una potencia equivalente de 400 megavatios, para un total de 2.350 megavatios nuevos, efectivos 928 megavatios. Hay otro efecto que es importante considerar, y es el hecho del crecimiento de la generación distribuida en la red de distribución. Como pueden observar, en el 2020 se estima que el país cuenta con aproximadamente 130 megavatios de paneles solares en distribución. Esto, si se escala en el tiempo, al 2030 estaríamos hablando que tendríamos 324 megavatios instalados. Muy importante esta parte, pues se verifica el crecimiento, digamos, las instalaciones que está realizando el cliente final en sus instalaciones. Bien, para poder lograr la expansión de todo esto y la instalación de todos estos nuevos proyectos de generación, es necesario considerar que la red tiene que crecer. Por ejemplo, en el caso de la zona sur, es necesario construir esta línea entre el 15 de Asua y Punta Catalina. Es una red a 345 kV que va a permitir evacuar toda la energía del suroeste hacia la zona de la capital, y también esta línea del Naranjo hacia la zona de Guayubín, en Montecristi. Estas líneas son fundamentales. Sin ellas, entonces, los megavatios que estamos proponiendo que pudieran integrarse quedarían totalmente limitados. Existen desafíos en la parte de la expansión de la transmisión, y es que es necesario garantizar la disponibilidad de las obras de transmisión de forma oportuna, el aprovechamiento eficiente de los recursos de transmisión que están disponibles, y también la integración de nuevas tecnologías de transmisión. Bien. Ahora voy a mostrar los resultados de las simulaciones realizadas considerando la nueva generación que hemos explicado y también el crecimiento de la demanda del sistema nacional. La capacidad instalada por tecnología en el año 2020, contemplada, es esta, la misma del 2019, un total de aproximadamente 5.000 megavatios instalados. Y en el 2030, contemplando los nuevos proyectos, tendríamos 7.220 megavatios. Para abastecer la demanda, aquí se puede observar cómo varían los porcentajes, por ejemplo, de aporte de las energías renovables no convencionales, de un 11% en capacidad instalada que tenemos actualmente, pasaría en capacidad instalada, esto no es la generación de energía, aproximadamente un 35% de la capacidad instalada. Bien,
Entonces, ahí se puede observar que en el caso de la hidráulica se produciría una reducción de los porcentajes y todas las demás tecnologías. En el ámbito de las potencias efectivas, esta capacidad de 5.000 megavatios es aproximadamente 3.200 megavatios efectivos firmes, y en el caso del 2030 estaríamos hablando de 4.400 megavatios efectivos. El tema de la potencia efectiva es importante considerar porque la energía renovable, por ejemplo, si tiene 100 megavatios de generación solar, esos 100 megavatios de generación solar equivalen a una planta de 20 megavatios convencional. Bien, entonces, los resultados obtenidos son los siguientes. En la parte de la energía bruta generada, observamos que de un 7% que se tiene en la actualidad en energía renovable solar y eólica, pasaríamos a un 24% de aporte en la parte de energía. En la parte de ciclos combinados, de un 25% que tenemos actualmente, pasaríamos a un 36% de aportes de ciclo combinado utilizando gas natural, y en la parte de la planta térmica a vapor que utilizan carbón, pasaríamos a menos de un 30%. La participación de los motores de combustión interna, que en la actualidad se encuentra cercano a un 20%, pasaría a una participación de un 5%. Eso es lo que queda. Entonces vamos a ver ahora cómo queda el escenario de generación y vamos a compararlo con lo que tenemos actualmente. Por ejemplo, actualmente tenemos generación de ciclos combinados utilizando gas natural, generación térmica a vapor que utiliza carbón, utiliza gas, motores de combustión interna que utilizan petróleo y gas, algunos. Y este que tengo aquí en azul son las hidroeléctricas. Hidroeléctrica, esta es la eólica y esta es la solar actual. ¿Qué pasaría al 2030 con la incorporación de toda esa potencia de generación solar? Se presentaría la curva de Pato, que pueden ver aquí. Cuando se presentan las mayores radiaciones solares, entonces las plantas solares aumentan su participación, desplazando a la generación convencional, como se puede ver en el gráfico. Aquí, las situaciones observadas hacia el 2030, tenemos rampas de subida y bajada, estas que están aquí, de 600 megavatios en una hora. 600 megavatios por hora en la bajada y en la subida. Esto, para poder administrarse, tienen que tomarse acciones de control en la operación. Para poder manejar este tipo de situación, será necesario incrementar los márgenes de reserva de regulación de frecuencia y el uso de un sistema de control automático de generación. Es necesario también reducir la incertidumbre operativa en los pronósticos de las energías renovables no convencionales y también aumentar la exigencia a la velocidad de respuesta de la generación de las plantas térmicas a vapor y ciclos combinados. Este escenario que estamos mostrando aquí es bastante exigente desde el punto de vista de la flexibilidad. Bien, el comportamiento de las energías renovables no convencionales y su variabilidad. En el CENI aquí he agregado un gráfico donde podemos ver el comportamiento de un generador eólico, y vemos, por ejemplo, que en este día, el día 1, esta generación mantuvo un comportamiento más o menos estable, próximo a los 170 megavatios, y a las 23 horas cayó de 175 megavatios a 126 megavatios en unos cuantos minutos, ¿verdad? Bueno, ahí fueron realmente decenas de minutos. Sin embargo, esta operación es estable, comportamiento estable, predecible, cómodo para el que está operando el sistema. Sin embargo,
En el segundo día, fíjense las fluctuaciones que se presentaron con las condiciones atmosféricas existentes. Aquí el sistema de generación mostró variaciones comunes en este tipo de tecnologías. Para poder abordar esto es necesario invertir en nuevas tecnologías. Aquí he incluido también la operación real de una planta solar. Fíjense que aquí a partir de las 7:30 de la mañana empieza a aumentar el aporte de esta generadora hasta alcanzar su valor máximo a eso de las 12 del mediodía. Y se presenta una bajada a las 18 horas del día. El comportamiento de esta generación es predecible, no obstante, aquí se presentan rampas importantes de crecimiento y de decrecimiento de la generación. El segundo día que estoy presentando no fue tan estable, parece que por temas de nubosidad ambientales se presentan las fluctuaciones que les estoy mostrando en la gráfica. Para poder resolver estos temas es necesario disponer de generación rápida para manejar estas rampas de generación convencional térmica, para manejar estas rampas. Pudiera también considerarse el uso del almacenamiento de energía de larga y de corta duración. También podría contemplarse la respuesta de la demanda y la generación distribuida inteligente. Mejorar la prestación del servicio y regulación de frecuencia que prestan los generadores convencionales y mejorar los pronósticos de las energías renovables no convencionales. Bien, como último tema que quiero ver con ustedes, he agregado aquí una diapositiva donde se muestra el efecto de la pérdida de inercia del sistema eléctrico con la incorporación de las energías renovables. Aquí tengo un gráfico representativo donde si ocurre una falla en el sistema, dependiendo de los niveles de inercia, el sistema responde de una manera o de otra. Por ejemplo, esta verdecita que tengo aquí, el sistema es robusto, con una gran inercia. Entonces, ante una variación importante, por ejemplo, el disparo de una generación grande, el sistema se maneja de esta forma. Sin embargo, si el sistema es menos robusto o con menor inercia, la frecuencia cae y al entrar a unos puntos peligrosos para la operación, entonces se produce desprendimiento de carga en el sistema. Haciendo una breve ejercicio, un ejercicio sencillo, con estas ecuaciones que están por aquí, podemos ver que con la incorporación de energías renovables que tienen inercia cero, por ejemplo el caso de la eólica y la solar, para el año 2030 se produce una caída en el comportamiento de la inercia del sistema de un 4.4, el indicador de 4.4 que tengo actualmente, a un valor de 3.0. Esto quiere decir que van a ser más frecuentes los cortes de suministro ante la producción de fluctuaciones en el sistema, de salida de generación, de salida de carga, etc. Existen opciones tecnológicas para manejar esta situación. Por ejemplo, la incorporación de inercia sintética usando sistemas de almacenamiento de energía, de baterías, y también reduciendo los tiempos de respuestas de los sistemas de regulación de velocidad. Este tema es muy importante porque al incorporar esa gran cantidad de generación renovable no convencional y al esta no tener inercia para aportar al sistema, entonces el sistema se va a hacer más frágil si no consideramos las opciones tecnológicas que ya han sido probadas en diferentes mercados. Bueno, básicamente lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias al ingeniero Manzueta por su magnífica presentación que nos da un poquito de luz acerca de lo que puede ser el futuro del sistema energético nacional. Hay muchas preguntas acá. Su presentación fue sumamente valiosa en términos técnicos, pero tenemos preguntas del público que quiere aterrizar un poquito todos esos avances que debemos tener. Dice un amigo que están presentes aquí en el foro, ¿cómo se pretende reducir la incertidumbre operativa del CENI?
Esa es una inquietud que tiene uno de nuestros participantes. ¿Cómo podría reducirse la incertidumbre operativa del tema? Muy bien, el tema no es tan sencillo. En diferentes países se han desarrollado modelos de pronósticos, los cuales se mantienen actualizando en tiempo real. Entonces, aquí en el sistema nuestro tendremos que emigrar a un esquema como ese de pronósticos en tiempo real para poder tener la mejor predicción posible de estas energías renovables. Nos llega otra pregunta por aquí, por la vía del chat de WhatsApp. Y esta pregunta tiene que ver cómo se puede medir cuánta energía renovable se tendrá disponible en el sistema en relación, y lo relaciona con las condiciones meteorológicas que se producen continuamente en el Caribe, tomando en cuenta, dice, que ocasionalmente tenemos huracanes que provocan lluvias o tormentas que minimizan la energía solar, por ejemplo. ¿Cuáles serían las previsiones, las mediciones que habría que hacer para mantener las renovables en un mínimo alto? Sí, muy interesante. Realmente el porcentaje de renovables que pudiera aceptar el sistema va a depender de las inversiones que se realicen en tecnología. Y también el problema es un problema técnico-económico, porque si tenemos suficiente reserva, entonces podemos admitir suficiente reserva y con la calidad que se requiere, la característica que se requiere, entonces el porcentaje de penetración entonces pudiera ser mayor. Ese es el tema, es un problema técnico-económico de inversiones en tecnología, en metodologías de pronósticos y en reserva. No es Otra solamente pregunta. un tema técnico. Sí, adelante. Otra pregunta es de uno de nuestros participantes en el día de hoy. ¿Tiene República Dominicana una tecnología de avanzada para implementar un sistema eléctrico basado en renovables? Tenemos la tecnología moderna, lo último de lo último en tecnología para implementar un sistema eléctrico basado en energías renovables. Bueno, a mi entender, el sistema eléctrico nacional ha ido evolucionando, ha ido incorporando algunas mejoras y entiendo que vamos en proceso. En la próxima década me parece que vamos a tener gran parte de lo que requerimos para seguir entonces incorporando esta tecnología, hacernos cada vez más independientes de los combustibles fósiles. Otra pregunta que tenemos por acá es, dice esta persona, la mayoría de las plantas eléctricas están situadas en la región sur y este. ¿Qué haría falta para la región norte? ¿Qué tipo de plantas usted recomienda que se instalen en esa zona para hacerla también productiva en términos energéticos? Bueno, con la expansión de la red de transmisión a 345.000 voltios, a 345 kV, desde el punto de vista eléctrico, la zona norte está bastante cerca de la zona central, que es la capital. Cuando se sigan expandiendo estas redes, estaremos bastante cerca. No obstante, como plantea el participante, deben de requerirse que se instalen plantas en la zona norte para poder mitigar los problemas técnicos que se pueden presentar y también darle una independencia a esta zona desde el punto de vista del abastecimiento. Lo que se está viendo desde el punto de vista económico que resultaría conveniente es la instalación de ciclos combinados a gas natural por la firmeza que da esta tecnología y los buenos precios desde el punto de vista de la adquisición de esta energía. Como mostré en el gráfico, es la tecnología que reporta los precios monómicos más bajos de todas. Para finalizar ya con esta parte de las preguntas, un técnico se identifica como un técnico del sector, pregunta, ¿cuál sería el balance que debe tener el país entre energía firme generado con combustibles como el gas natural y las energías renovables que pueden empezar al cero?
Bueno, yo no he realizado ese ejercicio de momento, aunque lo pienso hacer, pero el tema va a estar relacionado con las reservas. Por ejemplo, si tenemos 1000 megavatios instalados, vamos a ponerlo de energía eólica, en algún momento un alto porcentaje pudiera no estar disponible. Entonces tendríamos que tener una potencia que me permita abastecer la demanda independientemente de que esté o no esté disponible esa generación de energía renovable no convencional. Ese es el gran problema de este tema, el problema técnico-económico. Puedo abastecer e incorporar una gran cantidad de energía renovable, sin embargo, cuando no esté disponible, tendría que tener una generación de backup para poder seguir abasteciendo la demanda. Ese es el análisis que entiendo que debe estarse realizando en este momento. Y finalmente, tres recomendaciones. Nos pide tres recomendaciones para que se deben implementar en el sistema de generación y distribución para eliminar los apagones. Eliminar los apagones. Esa es una pregunta. Sí, para eliminar los apagones, ¿qué hay que hacer? Tres cosas que deberíamos hacer para eliminar los apagones, tanto en la parte de generación como de distribución. Bueno, desde el punto de vista técnico y viendo el sistema a nivel del gran negocio de venta de la energía, debe seguirse fortaleciendo la infraestructura, por ejemplo, de la red de transmisión, para garantizar la calidad del servicio, y también debe de tomarse en cuenta el mejorar la calidad del servicio, de los servicios complementarios, que son los que garantizan esa calidad desde el punto de vista de la generación. Sería por eso. Sí. Bueno, agradecemos al ingeniero Andrés Mansueta su participación en el día de hoy. Le pedimos que no se desconecte de nosotros, ya que al final del evento tendremos una nueva sesión de preguntas y respuestas. Han quedado mucho en el tintero. Y bueno, en ese segmento de preguntas y respuestas la vamos a formular. Muchísimas gracias por su participación, y dentro de breves segundos tendremos la conferencia de la doctora Sandra Orjuela acerca de la responsabilidad social en el sector energético.